Bendiciones, hermanos, a la catequesis viviente de este hermoso día. Hoy quisiéramos hablar o desarrollar un tema tan importante en la vida de la iglesia, lo que es las vocaciones sacerdotales y también religiosas. Para ello, miren, le hemos puesto aquí una hermosa imagen que refleja pues este llamamiento que hace el Señor. Vemos diferentes jóvenes pensando, reflexionando sobre la llamada vocacional. Así como lo ven aquí en esta imagen de portada, es igual así como en el seminario, ¿no? Cuando llegan los seminaristas de diferentes provincias, diferentes diócesis, más que nada respondiendo a la llamada que el Señor le ha hecho. Y es una llamada que hace el Señor en un momento bien particular en la vida de ese joven. Y a él le corresponde responder a esa llamada. Por eso queremos hacer esta catequesis viviente sobre esta etapa importante en la vida de la iglesia. Si no hay sacerdotes, hermanos, no hay Eucaristía. Y si no hay Eucaristía, no hay sacerdote, no hay iglesia. Por eso es importante que apoyemos las vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa. Pero vamos a ir, diríamos, desarrollando cómo se dan estas llamadas vocacionales. Porque es ahí el tema que puede aclararle la duda a muchos jóvenes y también a muchas personas en las parroquias de cómo debe ser esta llamada y también cómo se le debe responder a esta llamada, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes en una llamada vocacional es que toda vocación cristiana, en este caso específico, toda vocación es un llamamiento interior y personal de Dios a seguir a Jesucristo. Es optar por el servicio eclesial a Dios y a la humanidad, realizando como presbíteros actividades propias del sacerdocio ministerial, ¿no? Entonces, el que llama es Dios y Él va capacitando. Y Dios llama cuando Él quiere. A veces las personas están pensando, o digan, ¿cómo fue tu llamada vocacional? Piensan pues que fue un retiro vocacional, o que fue que escucharon que Dios le llamó. No, hermano. Dios llama de diferentes formas, de diferentes maneras, ¿no? Puede ser desde muy pequeño Dios lo estuvo llamando y esa persona estuvo madurando esa llamada, así como recordemos pues como Samuel. Igual pues la llamada puede ser ya hasta en la vida adulta, ha desarrollado su vida, terminó sus estudios, su universidad, está trabajando esa persona y de repente siempre tuvo como esa curiosidad, esa inquietud y fue a un retiro vocacional. Más que nada es la manera en la cual se nos busca, diríamos, aclarar algunas llamadas que el Señor le ha hecho. Entonces el joven en el discernimiento, en la jornada, pues él va a aclarar un poco específicamente si es por aquí es la llamada. Porque en el panel de retiro vocacional van a encontrarse una persona que está casada por la iglesia, un matrimonio, se van a encontrar también una persona soltera y también se van a encontrar, como diríamos, facilitadores en la jornada. Se van a encontrar también al sacerdote que va a desarrollar cómo fue su llamada. Entonces él al final de la jornada, ya ese joven va a estar mucho más claro de si quiere continuar haciendo un discernimiento en el seminario o si de repente dice, bueno, sí, ya estoy más claro, ¿no? Entonces ahí más o menos va el joven discerniendo pues esa llamada vocacional. Entonces lo importante que debe hacer la persona es responder, hacer un discernimiento y tener un sacerdote como guía espiritual para que comience a ayudarlo a aclarar esa llamada. No es una imposición del sacerdote ni de la familia. Debe ser en total libertad que el joven se sienta a querer vivir esa experiencia, ¿no? Entonces hay diferentes momentos, ¿no? Y la familia y la comunidad lo que debe hacer siempre es
estar en esa actitud de oración. Orar por ese joven. Hoy escuchábamos esa palabra donde el Señor dice, pues, la mies es muchas, los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe más trabajadores. Eso es lo que nos corresponde a nosotros siempre como comunidad. Orar y pedirle al Señor para que envíe más operarios, más trabajadores al trabajo, pues, de la mies. Pero igual, tenemos que tener claro que en la evangelización y la misión no es solamente responsabilidad del Papa, del obispo, del sacerdote y la religiosa. Todo bautizado está llamado a la misión y a la evangelización. Por eso que desde esta catequesis viviente te hacemos esta llamada a ti, hermano, a que te comprometas más de lleno en tu parroquia, en tu comunidad, a poder hacer misión. Misión, hay tantas formas de misión. Puede ser la pastoral de infancia, la de los jóvenes, igual la pastoral de la salud, pastoral social, los grupos de oración, diferentes grupos de oración con diferentes carismas dentro de la comunidad, dentro de la parroquia, en fin. Hay diferentes misterios, diferentes apostolados que una persona puede hacer en la comunidad, ser parte del equipo de evangelización propiamente dicho, donde puedan ir a las diferentes calles, comunidades del sector de la parroquia y poder llevar después un mensaje, poder organizar a la comunidad y al final poder celebrar la Eucaristía dando gracias a Dios por esa oportunidad pues que da el Señor. Entonces, sigamos viendo un poquito más la profundidad, lo que es la llamada sacerdotal, ¿no? Dice que, ¿qué se da una llamada? Pues podemos encontrar una cosa interesante, ¿no? Diversos pensamientos pasan por la mente del padre, la madre, hermanos y demás familiares de un joven que les comunica su deseo de convertirse en un sacerdote. Otro de los puntos también dice que muchas familias lo toman como algo inesperado, como una muestra repentina de fe o como un entusiasmo, diríamos, pasajero. A veces esto puede encontrarse pues en la llamada, ¿no? Porque el joven sintió esa llamada y él está en discernimiento. Y claro, hay etapas en el año donde el seminario dice, bueno, este es el momento de entrar. Entonces es ahí donde él le dice a la familia esa decisión. Claro, y a veces el joven viene desarrollando un estudio, una formación académica, y la familia de repente, cuando el joven responde, se siente asombrada. Fue un momento, diríamos, inesperado, pero pues así es Dios. Dios, Jesucristo llama, y por eso vemos a Jesús que le dice a sus discípulos que aquel que lo va a seguir, pues dejar que sus muertos entierren a sus muertos, ¿no? Uno de sus discípulos dice, Señor, déjame ir a enterrar a mis muertos, deja que sus muertos entierren a sus muertos. No es una pregunta, no es una respuesta, diríamos, que da Jesús grosera, sino es una respuesta que Jesús da, de que la respuesta tiene que ser inmediata y de una vez. Porque cuando Jesús dice eso, dejar que sus muertos entierren a sus muertos, es que la persona está diciendo, pues bueno, déjame ir a mi casa, déjame que mis padres ya envejezcan, y cuando ya pues termine tu vida, yo voy a seguirte. O sea, que han pasado 20, 30 años y después que vas a seguir a Jesús, no. La llamada que hace Jesús necesita una respuesta también inmediata, ¿no? Por eso que a veces a veces vemos que la respuesta pues, de los muchachos crea esa incertidumbre en la familia, porque no esperaban esa actitud de los jóvenes, ¿no? Igualmente, a veces las familias piensan, como hemos escuchado hace unos segundos, bueno, esto se le va a pasar. Eso es una cosa, porque fue al retiro tal de tal lugar, eso se le va a pasar. Pero resulta ser que ese joven ya venía madurando pues esa respuesta para servir al Señor, ¿no? Entonces a nosotros nos toca responder a esa llamada, ¿no? Vamos a seguir viendo también otra de las formas de llamada, pues, que hace el Señor, ¿no? Por eso podemos ver ahora, para otras familias, este llamado simboliza también una bendición. Es un regalo de Dios, una vocación sin igual, un gran acontecimiento dentro de la vida familiar.
El llamado es definitivamente una invitación a una vocación profundamente maravillosa, ¿no? Pues eso, más que nada, ¿no? La familia que participa en la iglesia o que no participa, de repente ver a un miembro de su familia que responde pues a esta llamada, le trae pues esa alegría. Siente pues que es una gracia, una bendición. Y ciertamente sí es una bendición, porque imagínense, entre tantas mujeres, que ese vientre de esta madre traiga a un sacerdote, para ella debe ser una gracia, debe ser una bendición. Entonces, siéntete alegre de tu madre y tu padre, si uno de tus hijos responde a esta bella vocación de servir al Señor a través de la vida religiosa, la vida pues sacerdotal, ¿no? Entonces, es una llamada profundamente, más que nada, maravillosa, que este joven pues va a darle al Señor, ¿no? Igualmente, podemos profundizar en que la llamada no debe crear en la persona ningún tipo de temor, sino más bien gozo, alegría. Por eso podemos decir a través de esta gráfica, no tengan miedo, nos dice pues el Señor. Esta frase se repite cientos de veces en la Sagrada Escritura. ¿Por qué habría de tener miedo? Si Dios pide algo, siempre nos da las gracias necesarias para cumplirlo. Mientras seamos dóciles a la gracia de Dios, nada hay que temer. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque atraviese por oscuras y quebradas, ningún mal temeré. El Salmo 23. Claro, cuando el joven va a responder a esta llamada, vienen todos esos temores. En lo que es el tema de discernimiento, hay como un taller de sombras y temores. Porque claro, el joven siente pues que les va a fallar a sus padres, o va a interrumpir su vida académica. Y todas esas cosas al joven le trae, diríamos, incertidumbre. Porque ¿qué va a hacer de él? Pero es ahí, hermano, es ahí, joven o chica, cuando más debes tener confianza en Dios. Dios no te va a dejar solo. No va a dejar solo a tus padres, no va a dejar solo pues a tus hermanos, porque también viene ese temor. Si me voy para el seminario, ¿quién va a ayudar a la familia? ¿Quién va a ayudar a mi hermanito que apenas está creciendo? ¿Quién lo va a defender? Entonces hay una serie de, diríamos, de pensamientos en la persona, y por eso viene ese temor. Es algo, diríamos, sano, ¿no? Es saber tu fragilidad, tu humanidad, y es ahí la actitud debe ser de poner tu confianza en el Señor. El Señor te proveerá de todas las cosas, de todas las necesidades. Yo siempre recuerdo en el seminario, estaba yo prácticamente en tercer año, son 9 años de estudios, más adelante vamos a ir hablando sobre ese tiempo de estudio, y recuerdo que había un compañero mío, seminarista, que su papá se enfermó, y él tenía el deseo, pues, él dice, no, yo me voy para mi casa porque tengo que ir allá a cuidar a mi mamá, a cuidar a mis hermanos. Tengo que ir para la casa. Y estaba con llamamos nosotros, entró como en crisis, ¿no? Porque él sentía que su presencia iba a hacer que todas las cosas cambiaran y mejoraran, ¿no? Y es ahí donde siempre recordamos las palabras de los formadores, que decía pues que uno no toma decisiones en momentos que tiene la cabeza caliente, o en momentos que está en crisis, va a decirlo más románticamente, más sutilmente, ¿no? Si no, hay que esperar que baje las mareas, esperar tener esa serenidad, esa paz, y eso se aplica para todo, para la vida matrimonial, para la vida laboral, igual se aplica pues en este caso, ¿no? Así que recuerdo que escuchando eso de un sacerdote, entonces yo le volvía como a repetir, ¿te acuerdas esa vez que el padre nos dijo tal cosa? Que hay que esperar pues que no tomes decisiones en momentos como este, espera más adelante. Y él decidió pues quedarse en el seminario, y actualmente es un sacerdote, ¿no? Es compañero mío, es sacerdote.
Igualmente, diríamos, él me ha dicho cosas cuando estábamos estudiando para fortalecer la fe, ese acompañamiento, igual le decíamos, le decía yo pues a él, y siempre recuerdo ese momento culmen en su vida que se sentía pues así, ¿no? Entonces, más que nada, ese discernimiento, no tener miedo, o sea, saber de que decirle a este hermano nuestro, pues que su familia, su papá, pues que se lo pusiera en manos del Señor. Y hermano, y el asunto se mejoró, el asunto cambió, todo se mejoró, ¿no? La peor decisión era la que él iba a tomar, porque él pensaba que él iba a cambiar las cosas, y no es uno, es Dios el que hace que todo cambie, ¿no? Vamos ahora, yo creo que es bueno y conveniente, ahora tener un momento más de reflexión. Vamos a mirar un video, sentir y descubrir y amar la vocación, que es un punto importante, sentir y descubrir y amar la vocación, y así nos ayuda pues a comprender, profundizar sobre esta catequesis sobre la llamada vocacional. Vamos al video y regresamos aquí a los estudios. Una de las preguntas más frecuentes que los jóvenes hacen a los sacerdotes es cómo hemos descubierto la vocación. Esta pregunta no la hacen para saber si ellos tienen vocación, sino para saber cómo es en sí misma la vocación, como buscando una definición. Pero la respuesta no puede ser una, porque Dios tiene infinitos modos para llamar. Por eso, así como no hay dos personas iguales, tampoco hay dos vocaciones iguales. Algunos Dios los llama después de mucha reflexión, otros sin mucha reflexión, quizás de niños descubren y ya saben que Dios los llama a la vida sacerdotal. Otros quizás de grandes, como San Pablo, cuando tenía 36 años, fue llamado en el camino de Damasco. Otros pueden descubrir la vocación leyendo la Sagrada Escritura. Otros quizás viendo el testimonio de un joven que ya se ha donado a Dios. La alegría de esa entrega. Por eso hay infinitos modos de recibir la llamada divina. Pero yo te quisiera dar 3 disposiciones esenciales para sentir la vocación, para descubrir la vocación. La primera es amar sobre todas las cosas la voluntad divina, sabiendo que esto es siempre lo mejor para nosotros. Aquí tenemos el ejemplo principal de nuestro Señor Jesucristo, que vino al mundo para cumplir la voluntad del Padre. Segundo lugar, segunda disposición, es la de rezar humilde y perseverantemente. Y esto lo tenemos que hacer como lo han hecho los santos, como San Pablo, ¿qué quiere Señor que haga? O como Samuel, habla Señor que tu siervo escucha. O como decía el salmista, enséñame Señor a cumplir tu voluntad porque tú eres mi Dios. La tercera disposición que tienes que tener es la de examinarte interiormente, a ver si tienes el signo principal de la vocación, que es el fuerte deseo de dejar todo por Dios, de dejar todo para ganarlo todo. Y si tú has descubierto la llamada divina, recuerda las palabras de San Juan Pablo II. Al inicio de toda vocación, tenemos que tener la misma actitud de la Virgen Santísima en la Anunciación. Y tenemos que decir, he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bueno, este joven sacerdote nos ayuda también a comprender cómo puede ser la llamada vocacional que hace pues el Señor, ¿no? Debe haber profundo discernimiento de ese joven, pero la mejor forma es ir a una jornada vocacional, si es el caso de los varones. Si en el caso de la chica también hay jornada vocacional para chicas, en lo que son las diferentes casas de formación de las hermanas. Entonces la chica hace su discernimiento y hace su acompañamiento. Entonces el joven igual hace su jornada vocacional. Con la jornada vocacional eso no es, diríamos, que ya obligatoriamente tiene que ser sacerdote. No, es un encuentro con el Señor, un momento de reflexión y uno va a la jornada. Todos los jóvenes deberían en su vida ir a una jornada vocacional. Va a la jornada
hace su reflexión, hace su discernimiento, y después de ese discernimiento va a venir lo que es un acompañamiento espiritual. En el caso del seminario, hay un sacerdote encargado, de Panamá hay un sacerdote encargado de hacer un seguimiento con ese muchacho. Igual, pues está el seguimiento que va a hacer ese joven en su parroquia, con su párroco, o con alguna religiosa, o con que el sacerdote pues designe para que acompañe pues a los jóvenes en este discernimiento en las parroquias. Entonces va a ser un acompañamiento, ¿no? Igualmente, eso no es obligatorio para ningún joven. No debe sentirse presionado. Eso tiene que nacer del mismo corazón, de la misma libertad del joven. Es más, si el joven llega a entrar al seminario, el joven en su proceso de formación, él puede retirarse cualquier día, cualquier hora se puede regresar para su casa. Las puertas del seminario están abiertas para ir a la formación, igualmente están abiertas para que él pueda retirarse si él siente que esta no es lo que siente pues donde el Señor lo está llamando. Vamos a este corte, vamos pues a un cambio y regresamos. Estamos hablando, hermanos, sobre la llamada a la vocación sacerdotal y religiosa, lo que es pues el proceso de formación. Vamos ahora a ir detallando cómo es ese proceso de formación, ese discernimiento vocacional, ¿no? Una de las cosas importantes que hay que mirar es que la jornada, el proceso de la llamada vocacional inicia con una jornada. Ya lo hemos comentado hace un momento, una jornada vocacional. Después vienen los círculos vocacionales, que son más que nada los seguimientos que le da el seminario, tanto en el seminario o en la parroquia. Ya vemos aquí la palabra filosofado. Ya podemos pensar que la persona entró al seminario, ¿no? La persona entró al seminario y entonces vienen los primeros años de formación o de estudio, ¿no? Primero es el propedéutico, ¿no? Después del propedéutico, el primer año van a venir los 3 años de filosofía, que aparecen ahí en su pantalla de filosofado. Después vienen los últimos 4 años, sería de teología. Y después el joven va a recibir las órdenes sagradas, ¿no? Del diaconado y el presbiterado, ¿no? Entonces, más que nada es el proceso de formación, ¿no? Entra hace su discernimiento a través de la jornada vocacional, después tiene un seguimiento, puede ser 3 meses, puede ser 6 meses, igual puede ser 1 año, o sea, depende del joven, ¿no? Y de lo que le está dando este seguimiento. Después entra el joven. El primer año es propedéutico, introducción a la vida del seminario, 3 años de filosofía, da materias por ejemplo, materias pues como filosofía, sociología, y materias pues que tienen que ver mucho con la parte humana. Después vienen los 4 años de teología, Sagrada Escritura, eclesiología, cristología, mariología, y durante ese proceso va a recibir unas órdenes sagradas. Pero la primera orden es la orden del lectorado. Le da pues la facultad de poder en el seminario proclamar la palabra de Dios, saber que tiene esa responsabilidad de que sea bien proclamada. Dentro de la formación viene el rito de candidatura. El acolitado, ya como usted ve el muchacho que puede servir el altar y ayudar al sacerdote a dar la Eucaristía, la comunión, y visitar a los enfermos. Después viene el rito de candidatura, donde va a ser admitido a la orden sagrada, el diaconado transitorio y después lo que es la vida sacerdotal o el presbiterado, ¿no? Y comienza entonces este muchacho su etapa de trabajo pastoral en la parroquia, ¿no?
Este proceso de formación, podemos decir también, se puede lograr varias cosas. Profundización en la palabra de Dios, acolitado, como lo hemos dicho, servicio del altar, preparación de las ofrendas, distribución de la Sagrada Comunión, configuración progresiva con Jesucristo a través de todos esos ministerios hasta llegar al sacerdocio. Eso es lo que hemos estado, digamos, diciendo en lo que es la etapa de formación, ¿no? Vamos ahora a mirar un poco la vida interior del seminario, ¿no? Dimensión de trabajo en el seminario, la parte interior. ¿Qué se espera del seminarista? Son 4 pilares: la parte humana, la parte espiritual, la parte académica y la dimensión pastoral. Vamos ahora a reflexionar cada una de ellas, ¿no? Cuando hablamos sobre la parte, por ejemplo, humana, es la vida comunitaria. Esos seminaristas vienen de diferentes provincias, igual también de diferentes costumbres. Ellos tienen que comenzar a hacerse la idea de que estas personas que están contigo son las que te van a acompañar en tu ministerio. Y con ellos tú tienes que crecer. Esos son tu familia. Entonces ellos tienen que madurar esa parte comunitaria, esa parte muy humana, la parte comunitaria. Entonces trabajar en equipo, hacer las cosas en equipo, ¿no? Igual, esa es la primera dimensión, el primer pilar. El segundo pilar sería el espiritual. Muchos no llegan al seminario sabiendo orar. Así que ahí en el seminario pues viene la parte formativa, donde el chico va a comenzar, va a tener como un adiestramiento, como unos talleres. O sea, él va a ir creciendo espiritualmente. Él va reconociendo cómo es una verdadera espiritualidad y cómo es una falsa espiritualidad, ¿no? Ese deseo de hablar del Señor, de escuchar al Señor, de estar con el Señor. Entonces, esa es la vida espiritual. Tercer pilar sería pues la dimensión académica. Ese chico, durante sus 9 años, va a ser calificado en materias. Ya sea que si da psicología, van a haber pruebas de psicologías, tienen que estudiar psicología, o tienen que estudiar sociología, tienen que estudiar filosofía. Entonces, él va a ser evaluado, en estas materias académicamente. Y él no debería pues fracasar en ninguna materia, en tener ni nota baja, porque el seminario le está dando todas las comodidades para poder estudiar. Decimos en el seminario que es como si fuera una burbuja, porque ahí todo se concentra en prepararse para lo que va a ser el trabajo pastoral fuera del seminario. Entonces tienen que preparar y no pueden haber distracciones. Entonces la vida académica es importante. El cuarto y último pilar sería la vida pastoral, o la dimensión pastoral. Es cuando a ese joven se le delegan responsabilidades fuera del seminario, por ejemplo, ya sea la pastoral vocacional, lo que es la pastoral carcelaria, o parroquias para trabajar con jóvenes, con los niños, con el párroco, etc. Entonces, él tiene que ir creciendo en estos diferentes ambientes pastoralmente. Y por eso que estos pilares son importantes en la parte formativa del joven, que él tiene, como decimos en pocas palabras, acoplarse, alinearse. Entonces la dimensión humana, la dimensión espiritual y la dimensión pues académica. Vamos ahora, ¿cómo debe ser la actitud del seminarista? Debe ser una actitud apasionada por seguir al Señor. Lo escuchamos en el bloque anterior, cómo debe ser la actitud. Entonces, una actitud apasionada por seguir y responder a esa llamada vocacional. Entonces vamos a este video y regresamos aquí pues con la continuación de esta catequesis viviente sobre la llamada vocacional. La noche más divertida de mi vida fue la primera noche que con 14 años me colé en una discoteca en Madrid. Lo pasé fenomenal.
Pero la noche más feliz de mi vida fue la primera noche que dormí en el seminario, porque era donde Dios me quería. Alles andere nur nicht langweilig. Jede Woche ist viel zu kurz für all die Fußballspiele, für die Vorträge, für die Ausflüge. Hace poco, me acuerdo, estaba en un momento de oración y le dije al Señor, la verdad, Jesús, que esta vida de seminario es un poco aburrida. Y Él como que me miró y sentí en mi corazón que me decía, desde la cruz, Julio, ¿a ti esto te parece divertido? Ich darf hier im Seminar eine Freude und eine Fülle erleben, die einzigartig, die ein Wunder sind. No vine al seminario buscando divertirme, pero Dios me dio una sorpresa muy grande. Ya van a ser 6 años desde que entré y hoy me doy cuenta que pensé que lo había dejado todo, pero Dios me ha abierto las puertas de algo mucho más grande. 300 Brüder aus über 30 Nationen. Da kann es nicht langweilig werden. Wir leben zusammen, wir arbeiten zusammen, wir spielen zusammen und wir beten zusammen. Hasta que hace poco tiempo, un amigo me dice, ¿es que no te das cuenta de que lo contrario de divertido no es aburrido? Es apasionante. Bueno, hemos escuchado al padre aquí cuando entró al seminario y después se sintió como que dice él, pues, como que era aburrido, ¿no? Y vemos la explicación que da después, que no es aburrido, es apasionante, ¿no? Ya después cuando comenzó a comprender cómo lo que significa, pues, la cruz, eso sí no es aburrido, eso es algo bien serio, ¿no? Entonces, hermanos, en la llamada vocacional se necesita que el seminarista comience pues, a integrarse pues, en la vida del seminario y a crecer espiritualmente, ¿no? Vamos a un cambio para continuar con esta catequesis sobre lo que es la vocación a la vida sacerdotal y a la vida religiosa. Continuamos, hermanos, con el desarrollo de esta catequesis sobre la vocación sacerdotal y la vocación, la llamada pues religiosa, ¿no? En esta llamada vocacional, la familia juega un papel importante. Por eso podemos decir que la familia es lo más importante. Ese es el primer seminario. Es ahí donde el joven, pues, encuentra a Dios, donde el joven, pues, se le habla de Dios. Entonces, los padres juegan un papel importante en este crecimiento de este joven, ¿no? Por eso, si no hay familia, podemos decir con toda seguridad, no hay sociedad ni hay iglesia. Los padres de familias están llamados a apoyar la vocación sacerdotal o religiosa de sus hijos. Nos vemos a este joven con su familia, celebrando pues que ha llegado ese momento importante en su vida, lo que es la ordenación sacerdotal, ¿no? Por eso podemos continuar diciendo que la familia es de suma importancia educar a los hijos en la fe y en la generosidad. Por un católico tener un hijo que tenga deseos de ser sacerdote y servir a Dios, poniéndose frente a una comunidad, debe ser un motivo de orgullo, ¿no? Saber que tu hijo se va a parar ahí y va a decir, yo quiero ser sacerdote, y que esté su familia ahí. La familia debe sentirse orgullosa. No debe sentirse el papá de que, perdí mi hijo y ahora quién va a continuar la descendencia y no sé qué, cómo se comienza. No, al contrario, debe sentirse alegre. Sentirse que Dios ha mirado a su familia para que en esa familia pues resurja, nazca un sacerdote. Por eso que quisiera compartir con ustedes este video que es rezar, esperar y acompañar, porque esa es la responsabilidad de nosotros para los jóvenes de la parroquia. Y tenemos que estar en oración, las diferentes parroquias, para que jóvenes puedan responder a esta llamada vocacional. Bueno, yo desde que nacieron el primer varón, ya recé siempre para tener un hijo sacerdote. Y nació el otro varón y dije, bueno, capaz que alguno de los dos va a ser. Y seguía rezando. Y después, por una anécdota graciosa en el jardín de infantes, una directora del que iban los dos varones en ese momento, me dijo, che, tu hijo va a ser sacerdote. Y ahí se me paró la oreja. ¿Cuál de los dos? Le dije.
No, Juan Cruz, me dice. Entonces, bueno, lo guardé siempre en mi corazón, nunca se lo dije nada, hasta que Juan Cruz se ordenó, no le conté hasta antes de la ordenación. A mí me lo planteó directamente que quería ser sacerdote a los 16 años. Y yo le dije, bueno, ¿desde hace cuánto tenés esta vocación como marcada o cómo te llegó y eso? Y me dijo, desde hace un año. Y ahí fue un poquito que yo le dije, bueno, pero entonces se quería ir ya después del colegio, quería entrar. Y yo le dije, ¿por qué no esperás el año que viene y pasás el verano con nosotros? ¿Qué sé yo? No, mamá, porque pierdo tiempo. Ese momento fue duro. Me acuerdo que nos levantábamos las primeras semanas largas. Madrugaba Tommy, madrugaba yo, nos levantamos siempre primeros. Y tipo nos caía una lágrima cada uno, los dos así medio como sin hablar. Fue ese despegue de casa, porque se fue el primero. Todos los chicos que él o había enseñado en el colegio, no sé qué, muchos o han dejado de ir a misa o están en esa edad un poquito, como que están o alejados un poquito. Y bueno, y él, creo que la función de él es acercarlos y está preparado para eso. Y veo que los chicos lo siguen, como que los quiere acercar a todos y bueno, y tiene que estar preparado para eso. Lo que veo que en la elección que hizo Juan Cruz están muy atendidos, muy protegidos, en un mundo muy complicado, especialmente para los sacerdotes. Entonces me daba mucha tranquilidad. Tienen como un acompañamiento familiar, no los dejan nunca solos y para mí no es menor. Me parece muy importante. Cuando me dijeron lo de Fonsac me pareció excelente. Fue como desahogarme algo que tenía, que no sabía cómo resolver. Me solucionó un problema, en realidad. A lo mejor es un egoísmo, pero me solucionó un problema. Yo dije, esto es lo que yo no sabía cómo resolver. A mí siempre me gusta la figura de Juan el Apóstol, siempre le digo a los chicos. Y en un hijo sacerdote, no te digo que es el ídolo, pero en este mundo de millones de personas, es un elegido. O sea, lo fueron a buscar y no es menor. Lo recé, lo esperé, lo acompañé y ahora cada día que estoy con él no paro de dar gracias a Dios. Es como una gracia especial que yo siento. Que hacen estos padres sobre cómo fue la llamada vocacional y cómo acompañaron a sus hijos, ¿no? Vamos ahora a conocer cómo un joven cuando ingresa al seminario, para ingresar al seminario, cuál debe ser la actitud del joven, ¿no? El joven debe de expresar a sus padres su inquietud vocacional. Eso es lo primero, ¿no? Luego debería contactar a su párroco, quien gestiona y encausa su inquietud para que él pueda saber cuándo se hace la jornada. Posteriormente a una serie de encuentros, jornadas y procesos de observación, el equipo vocacional conversa con el joven y decide si puede ingresar, ¿no? Eso es lo que decíamos hace un rato, pues el seguimiento, ¿no? Podemos seguir dando otros detalles más. Es que el proceso de admisión cumple con toda la rigurosidad que el caso amerita. Se centra en el acto que el candidato está para iniciar su formación. Al final, aunque haya sido seleccionado, es el joven el que tiene la última palabra, ¿no? Vemos ahí el joven que decide si sí o si no quiere entrar en el seminario. Yo creo que sería lo más interesante de este tema de hoy, sería escuchar qué nos dice el Papa o qué mensaje podemos recibir del Papa sobre la llamada vocacional, ¿no? Y yo creo que con esto podemos ir ya concluyendo, diríamos, el programa, ¿no? Vamos a escuchar lo que dice el Papa Francisco sobre la llamada vocacional. Dios es amor. Hoy tengo que hablarle a los sacerdotes, a los seminaristas, a las religiosas, a los religiosos y decirles algo. En el seguimiento de Jesucristo, sea en el sacerdocio, sea en la vida consagrada, se entra por la puerta. La puerta es Cristo. Él llama. Él empieza, Él va haciendo el trabajo. Hay algunos que no saben para qué Dios los llama, pero sienten que Dios los llamó. Vayan tranquilos, Él les hará comprender para qué los llamó.
que pidan la gracia de la memoria. Memoria de aquel primer llamado, memoria del camino recorrido, memoria de tantas gracias recibidas, memoria del encuentro con Jesucristo en tantos momentos a lo largo del camino, memoria del asombro que produce en nuestro corazón el encuentro con Jesucristo. ¿Cuántos seguidores de Jesús corremos este peligro de perder nuestra capacidad de asombro, incluso con el Señor? Pasar sin escuchar el dolor de nuestra gente, sin enraizarnos en sus vidas, en su tierra, es como escuchar la palabra de Dios sin dejar que eche raíces en nuestro interior y sea fecunda. Se nos ha confiado una gran responsabilidad y justamente por ello el pueblo de Dios espera de nosotros una correspondencia. Quiero darle gracias a ustedes. Gracias por animarse a seguir a Jesús. Gracias por cada vez que se sienten pecadores. Gracias por cada caricia de ternura que dan a quien lo necesita. Gracias por todas las veces que ayudaron a morir en paz a tanta gente. Gracias por quemar la vida en la esperanza. Gracias por dejarse ayudar y corregir y perdonar todos los días. No estamos solos en este camino. Nos ayudamos con el ejemplo y la oración los unos a los otros. Vayamos adelante con la ayuda de Dios y colaboración de todos. El Señor se vale de nosotros para que su luz llegue a todos los rincones de la tierra. Pongamos en la mano de la Virgen María la obra que se nos ha confiado. Unámonos a su acción de gracias al Señor por las grandes cosas que ha hecho y que seguirá haciendo en nosotros y en quienes tenemos el privilegio de servir. Decía el Papa Francisco, pues, que el Señor se vale de nosotros para que su luz llegue a todos los rincones de la tierra, ¿no? Más que nada, la vocación sacerdotal es una vocación de servicio. Y ahí veía las diferentes, diríamos, facetas o diríamos momentos donde el sacerdote, pues, hace presente a Jesucristo en la Eucaristía, cuando visita, pues, a un enfermo. Por eso, si no hay sacerdote, ¿cómo vamos a poder, diríamos, hacer Eucaristía y llevarle la unción a los enfermos? Entonces es necesario que conversemos con los hijos, con los miembros de la familia, que siempre exista ese tema de la familia, de la llamada pues, hacia la vida religiosa sacerdotal, que no tengan miedo a hablar sobre eso, que los hijos pues no sean egoístas y los padres también no sean egoístas si ese hijo quiere responder a esta llamada vocacional de servir al Señor, porque es una vocación de servicio, hacer presente a Jesucristo, y solamente se puede hacer a través de una persona que haya respondido a esta llamada vocacional. Vamos a culminar este tema de catequesis viviente, donde estamos hablando sobre la vocación sacerdotal y religiosa, con una oración. Así que vamos a poner la oración ahí en la pantalla, y yo les invito pues a que todos podamos decir a una sola voz esta oración. Señor nuestro Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su campo. Humildemente te suplicamos que envíes a tu iglesia numerosas y santas vocaciones sacerdotales y religiosas. Te lo pedimos por la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, y por la de nuestros santos, patronos y protectores, que con su vida y merecimiento santificaron nuestro suelo. Amén.
Y aquí pues desde los estudios vamos a impartir la bendición para todos los que han estado escuchando esta catequesis viviente. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y la acompañe siempre. Que tengan un excelente día en el Señor.